Ok, muy bien entonces, bienvenidos, muy buenas tardes. Son las 6:06 del día martes 16 de marzo del 2021 y estamos iniciando nuestra segunda sesión de Preuniversitario de Lenguaje y Comunicación en Preuniversitario Cóndores. Quisiera saludar a los que están presentes. Saludos a la señorita Catalina Durán, a la señorita Isidora Sánchez, a la señorita Javiera Bravo, al señor Martín Ibáñez, a la señorita Rocío Peñailillo y al señor Simón Rodríguez. Es para mí un placer, soy el profesor Gustavo Morales, si no, para los que no me conocen, ¿no? Hay quien se está sumando en esta oportunidad, y esta es la segunda clase de lenguaje y comunicación de este año. La idea, chiquillos, es que trabajemos con estas guías, ¿sí? Yo les decía, la guía 0 de comprensión lectora y la guía 0 de conectores y plan de redacción. Lo que vamos a hacer es comenzar a revisar lo que hicimos la clase pasada. Recuerden ustedes que para nosotros es súper importante la metacognición, es decir, que vayamos reflexionando sobre el proceso de aprendizaje antes de realizarlo, durante la realización del mismo proceso y después del mismo. Entonces, en función de eso, vamos a retomar los contenidos que trabajamos la clase pasada. ¿Recuerdan de qué hablamos la clase pasada, chiquillos? De los conectores. De los conectores, ¿no es cierto? Hablamos de los conectores y de la importancia que tienen en la organización de un texto, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Entonces, lo que a mí me importa es que recuperemos un poquito la materia que hicimos, que vimos la semana pasada, y trabajemos ahora con el nuevo material que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, les voy a pasar a compartir pantalla y la idea es que veamos lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? Si hay algún problema con la imagen, ustedes me lo comunican para que podamos ir trabajando de forma fluida, ¿ya? Perfecto, ahí estoy compartiendo pantalla y aquí estamos con la guía de conectores. O sea, básicamente este es el PowerPoint de los conectores que vamos a ir realizando, vamos a revisar en la pantalla, ¿ok? Vamos a descargar mejor. Listo. Ya. Por ahí viene. Perfecto. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día, chiquillos, vamos a partir hablando de los conectores y la importancia que tienen para la PDT, ¿sí? La PDT es una prueba que, como ya veíamos también la semana pasada, va a medir dos habilidades fundamentalmente, o dos temas fundamentalmente, en su desarrollo, que va a ser la comprensión lectora, con todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Y también va a hablar la prueba de transición de el vocabulario contextual, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos claro en qué tenemos que fijarnos cuando empecemos a trabajar con un texto, ¿sí? Por eso es que es tan importante también que nosotros revisemos la importancia que tienen los conectores en esta prueba. Ojo, nosotros bien sabemos que la prueba no va a medir el manejo de conectores ni el plan de redacción, que eran ítems que estaban antes en la PSU, ¿sí? Hasta la prueba antepasada, digamos, la anterior a la que se rindió el año pasado, todavía se evaluaban los conectores y se evaluaba el plan de redacción. Hoy ya no se hace. Por lo tanto, aprender los conectores, ¿para qué nos sirve? Ustedes dirán, profe, si ya no lo evalúan, ¿para qué nos sirve aprender conectores? Bueno, sirve mucho, porque nos permite establecer el sentido entre las ideas de un texto, ¿sí? Las ideas de un texto no están aisladas, están relacionadas entre sí. ¿Y de qué forma se relacionan? Con los conectores. Es decir, los conectores establecen relaciones de sentido al interior de un texto. Por eso es que vemos esta imagen, ¿no es cierto?, donde
aparece un juego de fútbol, ¿no es cierto? Y la pelota parece ser el que conecta y permite las relaciones entre estos jugadores que vendrían a ser como las ideas dentro del texto. Nosotros hicimos una propuesta, ¿no es cierto?, que era aprender los conectores como si fueran un equipo de fútbol, porque son 11 los conectores que tenemos que aprender. Ojo, no es necesario, como ya les dije la semana pasada, que se aprendan de memoria los conectores, sino que se fijen en ellos y que ojalá supieran qué función cumplen para poder establecer una relación entre las ideas sin siquiera leerlas muchas veces. O sea, la sola presencia del conector puede indicarnos, ¿no es cierto?, cuál es la relación que se establece al interior del texto. Entonces, son 11: el copulativo, el disyuntivo, el continuativo, el adversativo, el causal, el consecutivo, el concesivo, los finales, temporales, comparativos y condicionales, ¿ok? Esos son los 11 conectores que entran y que, o no necesariamente entran porque no los van a evaluar, pero sí son los que consideramos importantes para poder entender bien un texto, que es lo que nos importa, en definitiva, lo que nos interesa a nosotros es que seamos lectores activos, ¿ok? Partimos con esta frase de Marcelo Bielsa, ¿no es cierto? Y aquí lo que usted tiene que hacer es aplicar lenguaje connotativo, es decir, aplicar lenguaje interpretativo, el lenguaje subjetivo, cuando la palabra no significa literalmente lo que sale en el diccionario, sino que se le agrega un valor distinto. Entonces, si estamos hablando de comprensión lectora, usted separe jugador, o sea, coloque jugador ahí como si fuese cada conector, ¿ok? Es decir, cada conector tiene su función. El éxito del equipo, el éxito del texto en este caso, en este contexto metafórico en el que estamos hablando, equipo vendría a ser texto, dependerá de que cada uno respete su posición en el campo, ¿no es cierto? De que cada conector, bien dispuesto donde debe estar, haga su tarea. De esa manera el equipo tendrá éxito, ¿no es cierto? Solo así el equipo, es decir, el texto, logrará su identidad y sabrá enfrentarse a su rival con fuerza y coraje. Lo dijimos la semana pasada, ¿no es cierto? La confianza en el éxito es fundamental, pero más lo es el desarrollar la tarea con humildad y utilizando herramientas nobles, algo que es súper importante para mí como profe también, que ustedes aprendan, que trabajen muy bien, que desarrollen su conocimiento, pero que no sean egoístas con él y que sean humildes también al final del día, es decir, que ustedes con los conocimientos que tengan también puedan apoyar y aportar a los demás para que puedan aprender, ¿ya? El conector copulativo une dos ideas o conceptos análogos, y, ni y que son las dos ideas que ahí, o sea, son los ejemplos, ¿no es cierto?, sobre este tipo de conector, y como bien se nos indica, unen dos ideas, y esto es importante y lo vimos en la clase pasada. El conector copulativo establece una relación de simetría entre dos ideas. No hay una más importante que otra, sino que se suman las ideas presentes en un texto, ¿sí? Juan corría y Almendra bailaba. Son dos acciones simultáneas que están relacionadas por el conector y que no establecen ninguna importancia mayor entre una u otra. El conector disyuntivo es importante y hay que fijarse en él. ¿Por qué? Porque establece una alternativa, una diferencia, una separación, una opción. Por lo tanto, si aparece un conector disyuntivo dentro de un texto, yo tengo que darme cuenta que ahí se establece una relación entre dos ideas de opción. ¿Será una o será la otra? Ahí está el o, la u, el ya, el bien, el ya sea o el ora, ¿sí? Ora bailaba, ora corría, no sabía muy bien qué hacer. El ora es más bien anacrónico, es decir, de un tiempo pasado. No lo ocupamos mucho, pero puede aparecer justamente en un texto antiguo, porque como es un término anacrónico, un conector anacrónico, es decir, desusado ya en el tiempo, pero se usó en el pasado. Por lo tanto, si apareciera un texto clásico, podríamos hacer uso de, o podría estar presente ese conector, y yo lo tendría que ver o marcar, digamos, porque establecería una opción. Este es importante, el conector continuativo, lo dijimos la semana pasada, porque señala continuidad entre las ideas expresadas en una oración.
Y yo les dije que como herramienta también de estudio, ¿no es cierto?, y de trabajo, íbamos a ocupar un acróstico para recordar los subtipos del continuativo. Por eso está marcado ex, co, ye, ja, que sería hacia abajo, y al costado sería el conector continuativo que explica y que dice es decir, o sea, etcétera, que corrobora, en efecto, de hecho, etcétera, que intensifica, es más, más aún, etcétera, que ejemplifica, por ejemplo, tales como, etcétera, agregan también, además, y otros más. ¿Por qué es conector continuativo, chiquillos? Lo dijimos porque cuando nosotros somos lectores activos, sabemos discriminar entre una idea principal y una idea secundaria en un texto. Y para discriminar entre una idea secundaria y una principal en un texto, yo debo saber qué es una idea secundaria. Lo dijimos en la clase pasada. Para Teun van Dijk, el lingüista holandés que propuso las macro reglas textuales que hoy día vamos a trabajar más en profundidad, la macro regla de supresión, que es la primera que él propone, dice que hay que eliminar las ideas secundarias considerando a estas como aquellas que repiten lo ya dicho, o sea, las ideas que se reiteran dentro de un texto serían secundarias. Aquellas ideas que son ejemplos de algo ya dicho también serían secundarias, por lo tanto, cualquier conector que me indique ejemplo me estará introduciendo una idea secundaria dentro de un texto, de un párrafo. De esta manera, conocer el continuativo que explica es fundamental para identificar ideas principales o secundarias, porque si dice es decir, está repitiendo lo ya dicho. Por ejemplo, Bielsa explica una jugada, es decir, el entrenador da a conocer los pasos a seguir en una acción de juego. ¿Entiende? O sea que ocupé el es decir para repetir o explicar lo ya dicho, pero lo importante ya está dicho, por lo tanto, todo lo que venga después del es decir, si yo lo saco del párrafo, por ejemplo, no importa porque la idea principal ya está. ¿Se entiende? Así también ocurre con el de ejemplificación, porque si dice, Bielsa entrena a jugadores del Bilbao con técnicas ofensivas, por ejemplo, les pide que corran por las bandas sin descanso a los laterales y que los jugadores del centro les den pase. Todo lo que viene después del por ejemplo es también información extra que si yo la extraigo de un texto, igual me queda la idea principal. Por eso es importante fijarse en estos conectores. Después lo vamos a ver en la práctica. Los que corroboran también agregan información que ya está dicha, ¿sí? Pero hay que tener ojo porque no necesariamente todos estos conectores introducen información secundaria, ¿no? Porque si intensifica, es más, está agregando información. Más aún, por ejemplo, Bielsa es un entrenador ofensivo. Más aún, todos sus equipos juegan con 3 delanteros. Igual agrega un poco de información y podría no ser tan secundario aquello, pero hay que tener ojo, ¿ya? También, además, etcétera, agrega información, pero ojo con los explicativos, con los de ejemplificación, porque también introducen ideas secundarias. Si voy muy rápido me van diciendo, esto ya lo vimos la semana pasada y lo estamos recordando, pero aún así, si algo no queda claro, me preguntan o me dicen, profe, deténgase ahí. Conector adversativo. Dijimos que este conector era importante porque expresa contrariedad u oposición entre ideas. Y hablamos de el conector adversativo restrictivo, de exclusión, de diferenciación y de oposición, que también estudiamos con un acróstico que es este REDO, ¿no es cierto? Es súper importante este conector, chiquillos, porque expresa una oposición entre las ideas. Por lo tanto, hasta antes de la aparición de un conector adversativo, va a existir una idea, pero después de esa va a cambiar lo ya dicho. El primero, adversativo de restricción,
como el pero, como el sin embargo, como el más sin tilde, cuando la primera oración es positiva y la segunda es negativa. Por ejemplo, Arturo Vidal es un gran jugador de fútbol. Sin embargo, Marcelo Bielsa no lo consideró en el equipo titular. Entonces, tenemos una idea. Arturo Vidal es un gran jugador de fútbol. Y luego tenemos un adversativo restrictivo. Sin embargo, Bielsa no lo consideró en el equipo ideal. Se dan cuenta que lo más importante ahí no es que sea un gran jugador de fútbol, sino que Bielsa no lo considera como un jugador titular. Entonces, es importante marcar estos conectores restrictivos porque me presentan un cambio de idea en el texto. Y ojo, estos conectores pueden encabezar un párrafo. Lo que dice entonces que entre un párrafo y otro pueden existir ideas que se contraponen y están marcadas por el conector que inicia el párrafo, que lo vamos a ver más adelante también. No obstante, a pesar de y aunque se sugiere ocuparlos cuando la primera idea es negativa y la segunda es positiva. Ojo, se sugiere, porque no siempre se va a respetar este orden. Por ejemplo, aunque no era titular, o podríamos decir, no era titular en el equipo, aunque se esforzaba más que el resto. ¿Se entiende? De exclusión, el sino, el sino que, el solo. De diferenciación, en cambio, mientras que, a diferencia de oposición, por el contrario, a la inversa. Y acá, ojo con estos dos conectores, por favor. Diferenciación y oposición no son lo mismo, ¿ok? En cambio, plantea un matiz entre las ideas y por el contrario, una oposición total. En cambio, es un matiz, es una diferencia así. Oposición es una diferencia mucho más sustancial. Ojo que esto lo vamos a ver, y por eso se los menciono, cuando analicemos las preguntas de comprensión lectora de un texto, porque se establecen diferencias de matices entre los dos, ¿ok? Conector causal indica motivo, causa y o razón, porque, ya que, puesto que, dado que, pues, debido a, es importante entonces también este conector porque está muy relacionado con los textos argumentativos. Los textos argumentativos, aquellos en que se defiende una tesis, una postura personal por parte del emisor, siempre tienen una tesis y argumentos que validan la tesis, es decir, argumentos que me explican el por qué yo creo lo que creo. Por lo tanto, este porque, este ya que, este puesto que, este dado que, este pues, este debido a, indican o introducen argumentos. O sea, que si yo soy un lector activo, me voy a dar cuenta que si ese conector está presente, es importante porque introduce complementos o introduce argumentos en un texto argumentativo. Muy bien. Consecutivo indican consecuencia, resultado o defecto. Luego, por ende, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, por eso, de aquí que, ojo con este conector consecutivo también, porque va a estar ligado también a aquellos textos que explican procesos. Por lo tanto, están organizados secuencialmente o narrativamente también, si se quiere, y nos indican entonces la consecuencia, lo más importante tal vez de ese proceso, porque el proceso es algo, pero lo que consigue es lo relevante. Por eso también, ojo con estos conectores. Insisto, yo no quiero que los memoricen así, que los lleven adentro así como, aunque sería útil, pero no es tan importante. Lo que quiero es que se fijen en estos elementos dentro de un texto porque les sirven para la comprensión. Concesivo. Hay un obstáculo, pero este no es impedimento para realizar la acción. Aunque, a pesar de, no obstante, si bien. Si usted se fija, este adversativo restrictivo está cercano, ¿no es cierto?,
al concepto. Por ejemplo, aquí está el aunque también, ¿no es cierto? Y acá también está el aunque. Por lo tanto, vamos a ver que conectarán del contexto a tener una u otra función. ¿Sí? Nos dice que hay un obstáculo, pero este no es instrumento para realizar una acción. Quería ganar, aunque no ocupaba a todos los delanteros. Y final, objetivo, ojo con este, para afuera el objetivo de porque necesito de un texto. Y eso es importante porque en un texto es fundamental determinarlo porque nos va a orientar el tipo de texto sobre la misma del texto. Por ejemplo, si yo sé que un texto tiene como finalidad formar, texto expositivo, su propósito es entregar información, además que el receptor, el lenguaje es objetivo, es decir, no tiene básicamente huellas de subjetividad. Todo eso yo lo puedo sacar con el objetivo de un texto, con el propósito del mismo. Y un conector temporal señala la idea de tiempo, cuando, antes que, no bien, apenas. Entonces eso nos sugiere también un ordenamiento determinado del texto. El comparativo señala una relación de igualdad, superioridad, inferioridad, como, tal que, cuanto más, tanto más, etcétera. Nos permite establecer una relación entre dos ideas, ¿sí? Y como yo voy a identificar este conector dentro de un texto, puedo establecer una relación de sentido entre las ideas que están presentes en él. Eso es lo relevante, que establezcamos una relación de sentido entre las ideas de un texto. ¿Cómo se relacionan? Si yo comprendo la relación de las ideas, estoy comprendiendo el texto. Un conector condicional señala condición, requisito o necesidad. Y esto es súper importante, este conector, porque establece un hecho que es insalvable. Es decir, es algo que debe pasar. Para que ocurra algo, tiene que existir la condición de. Entonces, si en caso de que siempre que ocurra tal cosa, podría ser algo. A menos que pase tal cosa, a no ser que, Por lo tanto, es una condición sine qua non, diríamos, es decir, una condición sin la cual no se puede desarrollar algo, y si yo establezco la presencia de este conector dentro de un texto, voy a encontrar esa condición sine qua non, esa condición sin la cual no se puede tal cosa. Por lo tanto, me sirve para identificar información dentro de un texto. Y esto es lo que les dije yo la semana pasada, un mensaje de Bielsa que nos sirve también para introducirnos al estudio y darle con todo, pero siempre con los pies sobre la tierra. Porque no permitan que el fracaso les deteriore la autoestima, nos va a pasar más de alguna vez que no obtengamos lo que esperamos, pero hay que seguir adelante. Cuando ganas, el mensaje de admiración es tan confuso, te estimula tanto el amor hacia uno mismo y eso deforma tanto. Y cuando pierdes, sucede todo lo contrario, hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte solo porque perdiste. Es decir, es fácil obnubilarse o encerrarse en el éxito, pero no es la verdad. Y cuando te tiran para abajo porque perdiste, tampoco lo es. En cualquier tarea se puede ganar o perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Eso sí es lo importante, ¿no? Lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrió el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para vendernos una realidad que no es tal, dice Marcelo Bielsa, y yo estoy de acuerdo. Creo que uno tiene que trabajar con las mejores artes, con las mejores herramientas, y así lo vamos a hacer nosotros para poder obtener los mejores resultados. ¿Alguna pregunta con la presentación, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Tenían una tarea ustedes. ¿Quién cumplió con la tarea? ¿Hicieron la guía? Hasta la pregunta número 11. ¿O la desarrollamos juntos? ¿Trabajaron en la guía o no? Si tenemos la guía, yo sí la tengo. Ya, la tiene, pero ¿la trabajó? Sí. Ya. ¿Los demás cómo trabajaron la guía o no?
para que vayamos trabajándola juntos, si es que no fue así, para que podamos ir analizando paso a paso. Voy a dar por esta clase, vamos a tener la posibilidad de no revisar la tarea, pero yo espero que de la próxima clase en adelante todos cumplan con lo que vamos a proponer como tarea, ¿ya? Porque esto implica un trabajo clase a clase importante, ¿ya? Entonces, vamos con la guía que yo voy a proyectar acá. Ahí está, ¿sí? Guía de comprensión lectora número 0, ¿ya? Y ya habíamos leído la primera parte de la guía, ¿no es cierto? Yo les he pedido que sean lectores activos y, como yo les decía, lo importante aquí, siempre que trabajemos la comprensión lectora, es desarrollar, ¿sí?, la comprensión lectora de la mejor manera posible, siendo lectores activos. Y para eso, lo primero que yo les voy a pedir siempre es que focalicen el título, ¿ok? ¿Por qué focalizar el título es importante? Porque focalizar el título permite ¿qué cosa? Activar conocimientos previos, ¿ok? Cuando yo focalizo el título del texto, yo estoy activando los conocimientos previos que tengo sobre él, ¿sí? Entonces, aunque yo no sepa nada, cuando yo focalizo en el título y digo comprensión lectora, entonces, ¿de qué me va a hablar este texto? Me va a hablar, ya, de cómo se lee un texto, de estrategias quizás, de lo que sea. Puede que no tenga ninguna idea respecto a lo que el texto me va a decir, o que no acierte finalmente en lo que el texto va a decir, pero mi cabeza ya funciona. Ya estoy trabajando activamente. Por lo tanto, ya empezó a funcionar el cerebro. Hicimos la primera lectura del enunciado, o sea, del párrafo, y yo les dije que el paso a paso que vamos a proponer nosotros para la lectura de un texto es que vamos a ir oración por oración, idea por idea, y vamos a entender como unidad mínima el enunciado. ¿Qué va a ser el enunciado, chiquillos? Que lo vamos a colocar acá. Enunciado va a ser una idea completa dentro de un texto marcada por pausas mayores. Y estas van a ser punto seguido, punto aparte. ¿Okay? Eso va a ser lo que nosotros vamos a entender como enunciado. ¿Por qué hablamos de enunciado y no de oración? Porque un enunciado puede estar compuesto por una o más oraciones, ¿sí? Por eso es que no hablamos de oración, porque la pausa mayor puede tener entre punto seguido y punto seguido varias oraciones. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar como unidad mínima comunicativa, como elemento entendible solitariamente, como el mínimo elemento entendible en solitario, al enunciado, que puede ser una o más oraciones, y aquí lo vamos a ver. La prueba de transición universitaria, según el DEMRE, está referida al eje de lectura, séptimo a segundo medio, y comprensión, tercero y cuarto medio, en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. No hay ninguna pausa mayor antes que esta, por lo tanto solamente tenemos aquí presente una idea dentro del texto. Le vamos a poner otro color a el destacador para que quede más clarito. Vamos a hacerlo con celeste. Entonces, de acuerdo a lo que hicimos, ¿no es cierto? Lo que vamos a buscar nosotros es establecer paso a paso la lectura del texto y vamos a ir haciendo síntesis por párrafo, ¿ok? Entonces, para yo realizar una síntesis del párrafo adecuada, es decir, ir comprendiendo el párrafo paso a paso, lo primero que vamos a ocupar nosotros como elemento necesario para conocer, chiquillos, van a ser las macro reglas textuales. ¿Ok? Y esas macro reglas nosotros dijimos que iban a ser 3. La primera es la supresión. La segunda es
la generalización. Y la tercera es la integración. ¿Ok? Esto va a quedar aquí como materia que vamos a ir metiendo entre medio del análisis del texto, que después lo podemos cortar, pero piensen que esto es como una pizarra, ¿ok? Entonces, supresión, sacar las ideas secundarias de un párrafo. Ideas que se repiten. Ejemplos. Esas serán las ideas secundarias de un párrafo. Generalización. Integrar en un solo concepto varias ideas presentes en el párrafo. ¿Muy bien? O sea que si dice, vamos a poner entre paréntesis un ejemplo. Por ejemplo, Argentina, Chile, Perú, puede ser, se generaliza en países de Sudamérica. ¿Ok? ¿Vamos? Si no entienden algo, voy muy rápido, me van diciendo, ¿ok? Y la integración es elaborar una frase breve que sintetice lo dicho por el párrafo. Esto quiere decir que para llegar a la integración, yo primero tengo que pasar por la supresión y la generalización. Pero ojo, no siempre voy a poder aplicar la generalización en un párrafo, porque tal vez el párrafo no me va a permitir aquello. O quizá si aplico la generalización no sea necesario aplicar la supresión dentro de un párrafo, porque voy a perfectamente tener con la generalización la idea que me va a permitir realizar la integración. ¿Ok? Idealmente, uno debiera tener estas tres macro reglas trabajadas en contexto, en unidad, pero no siempre va a ser así. Por lo tanto, es importante que conozcamos esta materia, que la tengamos clarita, para que podamos también conocer bien y mantenerla clara. Entonces, lo vamos a meter como un cuadrito que va a decir recuerda, ¿ok? Recuerda, macro reglas textuales. Importante que manejemos las macro reglas textuales, chiquillos, porque nos van a servir para ir conociendo o para ir realizando comprensiones de lectura mucho más acabadas, ¿ok? Entonces, ya sabemos cuál es la macro regla textual, ¿no es cierto? Apliquémosla al primer párrafo. La prueba de transición universitaria del DEMRE está referida al eje de lectura séptimo a segundo medio y comprensión tercero y cuarto. Al eje de lectura, comprensión, ahí. Todo eso va a ser la idea 1. ¿Ya? Vamos a ir marcando. La idea 1, en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en que intervienen factores cognitivos, etcétera, etcétera, relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje de estudios superiores. Esa es la idea 2. ¿Cómo sintetizamos o cómo establecimos o cómo generalizamos en esta idea? ¿Cómo quedó la idea principal de este párrafo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Del párrafo entero, Sí, como la idea general, sí. describe un poco cómo va a ser la prueba de transición y como el contenido que va a abarcar.
Por lo tanto, podríamos generalizar en características, ¿no es cierto?, de la PDT. Porque hay dos características, ¿no es cierto? Está referida al eje de lectura séptimo o segundo medio y comprensión tercero y cuarto medio. Esa es la primera, en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en que intervienen factores cognitivos, académicos, lingüísticos, sociales, etcétera, relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje de los estudios superiores. Segunda característica. Generalizo y digo características de la PDT. Segundo párrafo. Para ello, ahí hay un conector. ¿De qué tipo es ese conector? El para ello, De finalidad. de finalidad, ¿no es cierto? Para ello, se evalúan las estrategias de comprensión lectora, procedimientos o mecanismos de carácter cognitivo que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. Ahí hay una idea completa, ¿se fijan? Esto de la idea completa, quiero que lo entiendan. ¿Por qué ocupo yo este sistema de los enunciados? Porque si yo saco esa idea se entiende completa. Para ello se evalúan estrategias de comprensión lectora, procedimientos o mecanismos de carácter cognitivo que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. O sea, para lograr la comprensión que se nos está diciendo arriba, necesito evaluar estrategias de comprensión lectora. Estas, las estrategias de comprensión lectora, se agrupan en tres conjuntos de habilidades: rastrear, localizar, relacionar, interpretar y reflexionar y evaluar, que corresponden a las diversas formas de acceso al procedimiento de la información de un texto que realiza el lector o lectora. Segunda idea presente en el párrafo. De este modo, así, ¿no es cierto?, las preguntas de comprensión serán el resultado del proceso de integración de elementos propios del texto elegido con las estrategias lectoras que se evalúan. Y ahí está otra idea más. ¿Sí? Entonces tenemos una idea, dos ideas, tres ideas que se pueden sintetizar con síntesis del párrafo, colocamos acá, ¿sí? Y puede ser finalidad de la PDT, ¿no es cierto?, o lo que se evalúa en la PDT, ¿sí? Está. Lo que se evalúa en la PDT. Dado que ese es otro conector, que es un conector causal, si usted se fija, el dado que, porque, y eso es interesante porque yo ya sé que si dijimos el conector causal indica por qué se hace algo, ¿no es cierto? Entonces, aquí me van a dar una razón, un argumento del por qué se ha hecho todo lo anterior. Dado que el dominio del conocimiento del léxico o vocabulario que compone un texto se concibe como un elemento esencial para la comprensión lectora, se incorporan preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto. Ahí está una idea completa. Y si usted se fija, en este párrafo hay vamos a cambiar el color de esto. En este párrafo hay un hiperbatón, que es un desorden gramatical. Por ejemplo, si yo corto acá y coloco acá el orden de la oración, se incorporan preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto, dado que el dominio y conocimiento del léxico o vocabulario que compone el texto se concibe como un elemento esencial para la comprensión lectora. ¿Se dan cuenta cómo el orden de este texto está alterado? Yo, siendo un lector activo, me puedo dar cuenta de ello y me doy cuenta que se organizó de esa forma con una intención estética incluso, o con la intención de redactar o de entregar primero el porqué de lo que estoy diciendo y luego el razonamiento. Pero ya al lector activo me doy cuenta de esa organización particular. Porque el dominio y el conocimiento del léxico o vocabulario que compone un texto se consigue como un elemento esencial para la comprensión lectora,
Se incorporan preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto. ¿Cómo sería la síntesis adecuada para este párrafo? ¿Por qué se usa vocabulario? Y ahí nos están diciendo por qué se usa vocabulario, ¿no es cierto? ¿Vamos bien o no? Sí, ¿Entienden los pasos que estoy realizando, no? Para que vayan entendiendo cómo vamos comprendiendo un texto paso a paso. Ojo, esto no quiere decir que usted todas las veces va a hacer esto. No, pero nosotros nos estamos entrenando para ser lectores activos y entender lo que leemos. Por lo tanto, si yo hago este paso a paso, voy mejorando mi comprensión lectora y voy transformándome en un lector activo, que es lo que nos importa, ¿ya? En esta guía conocerán los conceptos básicos para conocer el proceso de comprensión lectora. Ya. Y ahí hay una idea completa, la marco, y síntesis del párrafo que haremos en esta guía. ¿Vamos? Entonces yo ya tengo el texto absolutamente analizado y absolutamente marcado con los elementos principales que él me entrega, y por lo tanto puedo leer en red. ¿Qué es leer en red? Es establecer relaciones entre los párrafos presentes en un texto. ¿Ok? Entonces el primer párrafo dice las características de la prueba de transición. El segundo, lo que se va a evaluar en la prueba de transición. El tercero, el por qué se usa el vocabulario o el por qué se evalúa el vocabulario y qué haremos en esta guía. Se da cuenta que de esa manera yo progreso en la comprensión del texto y me es más fácil también después rastrear información, porque si usted marca dónde están las ideas en el texto, cuando le hagan preguntas relacionadas con algo referido a él, usted va a tener más claro dónde está. Va a tener como un radar mental y va a poder rastrear la información de manera más fácil, ¿ok? Excelente. Avancemos en la guía entonces. Después decía estrategias y habilidades que van a entrar en la PDT. Comprensión, en la pregunta número 1 dice extraer información explícita, en la competencia número 1, identificar. La competencia número 2, que es relacionar e interpretar, analizar, sintetizar, relacionar, inferir e interpretar, forman parte de la competencia número 2, que tiene estas habilidades en su interior, ¿no es cierto?, que hay que desarrollar. Y en la competencia número 3, evaluar acerca del texto, y tiene la habilidad de evaluar dentro de ella. Se supone, chiquillos, que nosotros debiéramos de realizar un proceso paso a paso en el que vamos partiendo desde lo más básico, que sería la competencia número 1, hasta la competencia número 3, ¿sí? Lo más simple sería identificar la información dentro de un texto, porque es rastrear lo que está ahí. La competencia número 2 es más compleja porque nos pide leer entre líneas, ¿sí? Leer lo que no está dicho literalmente, pero desentramarlo a partir de las huellas que el texto nos da. La competencia número 3, evaluar acerca del texto. Recuerda que cada una de estas competencias y habilidades se asocian a tipos de preguntas. Y eso también lo vamos a evaluar, muchachos, porque cuando hablemos de tipo de preguntas, chiquillos, vamos a ver que cada pregunta apunta a una habilidad. Entonces, si yo soy capaz de darme cuenta de la pregunta, puedo determinar a qué habilidad me persigue y de esa manera tener estrategias propias para cada habilidad, ¿ya? Y eso también puede ir orientada al propósito de cada pregunta. O sea, tipo de pregunta y propósito van a ser cuestiones importantes, ¿ya? Porque si no entendemos lo que nos preguntan, probablemente contestemos de manera errada, ¿ya? La primera actividad decía, completa en el cuadro con los conocimientos previos que tengas, luego corrobóralos con la explicación de tu profesora. Vamos a avanzar en esto, chiquillos, dice, para practicar acerca de este contenido, te damos un ejemplo de comprensión lectora. Lee el texto y contesta las preguntas, dice. ¿Qué acciones realizas antes de la lectura? ¿En qué focalizarás tu atención? Ya, aquí me interesa que ustedes me contesten, ¿ya? Esto es importante para saber si tal vez ustedes tienen alguna herramienta
que también podamos aplicar, porque como hemos dicho, es importante que compartamos el conocimiento también. Y una cosa que ustedes deben saber también es que yo tampoco lo sé todo y que puedo equivocarme o que puedo también enriquecerme de lo que ustedes me entreguen. Por lo tanto, para mí también es un objetivo aprender a lo largo de estas clases que tengamos de lo que ustedes me puedan decir. Obviamente que mi intención es entregarle la mayor cantidad de herramientas para que ustedes puedan ser los mejores en esta área, pero también puedo aprender. Entonces, pregunta abierta. ¿Qué acciones realizas antes de la lectura? ¿En qué focalizarás tu atención? ¿Quién me puede contestar? Yo lo que hago es como leer el título y como para saber, tratar de saber, o sea, para ver un poco de qué se trata. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene otra estrategia? ¿Alguien más? ¿Simón? ¿Martín? ¿Rocío? ¿Javiera? Yo también leo el título. Ya, perfecto. Leer el título. Simón, ¿usted qué hace cuando se enfrenta a un texto? Lo mismo, lee el título, ¿ya? ¿Los demás también hacen lo mismo? Como ya vimos los conectores, podríamos ver qué tipos de conectores hay entre cada párrafo. Sí, perfecto. Lee el título también, perfecto. Ya. Perfecto, me parece bien, ¿no es cierto? Leer el título, focalizarnos en las ideas principales y todo lo demás. Vamos a ver entonces. Escolares chilenos no superan el promedio latinoamericano en manejo de palabras escritas. Vamos a analizar este texto, chiquillos, y vamos a ver de qué habla, ¿ok? Entonces, escolares chilenos no superan el promedio latinoamericano en manejo de palabras escritas. Focalizamos el título y nos damos cuenta desde ya de que el título, o sea, nos sugiere de qué va a hablar, ¿no es cierto? Escolares chilenos no superan el promedio latinoamericano en manejo de palabras escritas. Tenemos un pobre lenguaje, pareciera ser, ¿no es cierto? Y dice en manejo de palabras escritas. Por lo tanto, también la habilidad de redacción pareciera ser que está al debe en los escolares chilenos. Vamos a ver. Después dice, estudio de la UNESCO analizó la cantidad de palabras que usan y la coherencia de los textos de escolares de 15 países. Primero vamos viendo acá el vocabulario. ¿Qué es coherencia, chiquillos? ¿Qué hace sentido? Que hace sentido. O sea que se entiende. ¿Ya? La coherencia, chiquillos, dice relación con lo que yo entiendo de un texto, las ideas dentro de él. Un texto será coherente cuando el texto se pueda entender. Un texto será incoherente entonces cuando no pueda yo relacionar las ideas presentes en él y por ende no lo entienda. ¿Ok? Estudio de la UNESCO analizó la cantidad de palabras que usan y la coherencia de los textos de escolares de 15 países. ¿Ok? 15 países. Perfecto. Vamos entonces con el primer párrafo y vamos a aplicar lo que hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, de las macro reglas. ¿Sí? Perfecto. Vamos allá. 1. Los escolares chilenos tienen un dominio de vocabulario que no supera al promedio latinoamericano y que está alejado de los países más avanzados en escritura como Cuba y Colombia. Ahí hay una idea completa. Es la conclusión de un estudio de la UNESCO que comparó las habilidades de escritura de los escolares de tercer y sexto año básico de 15 países de América Latina y el Caribe. Si nos damos cuenta, este párrafo tiene dos ideas, ¿sí? Y debiéramos nosotros identificar cuál es la idea principal de este párrafo. ¿De qué se está hablando en él? Fíjense, el primer enunciado nos habla de el resultado de este estudio, ¿no es cierto? Y el segundo nos dice que esa fue la conclusión que comparó del estudio de la UNESCO, entonces, necesariamente tenemos que colocar estudio UNESCO
dice que Chile está mal. Ahora, usted me dirá, pero no habla del todo del tema. No, porque lo que estamos haciendo con esta síntesis es tener una ayuda de memoria para saber de qué habla este enunciado, de qué habla este párrafo. Yo teniendo esa síntesis, ya puedo progresar comprendiendo el texto, porque después leo esto y me doy cuenta, habiendo ya focalizado en el título, de qué habla este texto y puedo progresar en la lectura. 2. El estudio pidió a los escolares de tercer grado escribir una lista de tareas domésticas y escolares y de recomendaciones para cuidar la salud. Una idea. En sexto básico se les pidió realizar 2 textos descriptivos sobre el perro y el pan. Aquí podemos generalizar, ¿sí? ¿Cómo quedaría la idea central de este párrafo? Decir que a los niños de tercer grado le hicieron escribir una lista y una recomendación y a los de sexto un texto descriptivo. Ya, entonces, lo que se pidió, ¿no es cierto?, a niños de tercero y sexto grado. Lo que se pidió es la generalización, ¿no es cierto? Porque dice, el estudio escribir una lista de tareas domésticas y escolares y de recomendaciones para cuidar la salud. Eso es lo que se le pidió a los de tercero, y a los de sexto se les pidió realizar los textos descriptivos sobre el perro y el pan. Lo que se pidió a niños de tercero y sexto grado. Lo que se pidió integra la información presente en el párrafo, generalizándola. ¿Ok? Segundo párrafo, o sea, tercer párrafo. En promedio, los chilenos de tercer año básico escribieron 35,7 palabras, mientras que el promedio de los países llegó a 36,5. Hay una idea. Cuba obtuvo los mejores resultados en este y el resto de los ítems del test, con un promedio de 49,4 palabras. Otra idea. 9 países de los 16 estudiados obtuvieron mejores resultados que Chile. Chuta, estamos mal. En sexto grado, el panorama es similar. Otra idea más que viene a reforzar lo anterior. Los cubanos escribieron un promedio de 115 palabras y los chilenos 84 palabras, similar al promedio de países que llegó a 83. ¿Podemos generalizar acá? ¿Qué nos dice este párrafo? Los chilenos de tercero Los básico. resultados. Excelente, excelente. Resultados del estudio. Aquí podemos colocar entre paréntesis Chile mal. Excelente. Ahí aplicó la regla de generalización de muy buena manera, porque si se dan cuenta, dice, en promedio los chilenos de tercer año básico escribieron 35,7 palabras, mientras que el promedio de los países llegó a 36,5. Cuba, promedio de 4,9. 9 países, resultados del estudio, y Chile mal. ¿Ok? 4. El número de palabras escritas permite determinar las dificultades con la escritura y el vocabulario que se maneja, así como la motivación frente a los textos escritos. Ahí hay una idea. Y aquí, ojo, porque aparece un conector continuativo de ejemplificación. ¿Y qué dijimos de los conectores de ejemplificación? Dijimos que estos conectores introducían ideas secundarias. Esto quiere decir que lo ya dicho es lo importante y lo que viene, si yo lo saco del texto, podría no influir en la idea principal. Igual tengo que entenderlo, ojo, que siempre tengo que entender lo que el texto dice, pero para efectos de encontrar la idea central, puedo prescindir del ejemplo.
El número de palabras escritas permite determinar las dificultades con la escritura y el vocabulario que se maneja, así como la motivación frente a los textos escritos. Por ejemplo, mientras más palabras se escriben, se usa menos léxico inexistente. ¿Ya? Se estima que lo adecuado para sexto básico son 71 palabras como mínimo y 31 para tercero. En esos niveles, los escolares son capaces de realizar descripciones simples. Ahí. Mientras más palabras, el desarrollo de cada subtema será más amplio, dice Ana Torresi, autora del estudio. Así, ¿y qué conector es el así? Así, por ejemplo, nuevamente, el 22% de los escolares chilenos de sexto básico usó 111 palabras o más, mientras que en Cuba la cifra llega a 54%. Chile está entre los países con menor cantidad de escolares que usaron menos de 10 palabras. Entonces, si yo aplico la macro regla de supresión y elimino los ejemplos y me quedo con las ideas centrales más importantes, entonces el número de las palabras escritas permite determinar las dificultades con la escritura y el vocabulario que se maneja, así como la motivación frente a los textos escritos. Lo que permiten los datos. ¿Sí? Acá nos dicen, mientras más palabras se escriben, se usa menos léxico inexistente. Se estima que lo adecuado para sexto básico son 71 palabras como mínimo y 31 para tercero. En esos niveles los escolares son capaces de realizar descripciones simples, mientras más palabras el desarrollo de cada subtema será más amplio, dice autora Ana Torresi, autora del estudio. Mientras más palabras el desarrollo de cada subtema será más amplio. Así, por ejemplo, el 22% de los escolares chilenos de sexto básico usó 111 palabras o más, mientras que en Cuba la cifra llega a 54%, o sea, ellos ocuparon muchas más palabras. Chile está en los países con menor cantidad de escolares que usaron menos de 10 palabras, lo que permiten los datos. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, ¿qué es lo que permiten? Mostrar, ¿no es cierto?, la motivación y el valor por la lectura, valor de la lectura. Esa síntesis, para todo el párrafo, nos permite progresar en la comprensión del texto, porque el primer párrafo nos decía, el estudio de UNESCO dice que Chile está mal. El 2 dice, lo que se pidió a los niños de tercer y sexto grado. Los resultados del estudio, Chile mal. Lo que permiten los datos, mostrar la motivación y el valor de la lectura. Y nuevamente podríamos colocar aquí entre paréntesis, Chile mal. Otra vez. Y vamos progresando en la comprensión del texto. En ortografía, los niños chilenos cometieron 0,9 errores cada 10 palabras, similar al promedio regional. Ahí hay solo una idea. ¿Qué podríamos decir de esta idea entonces, chiquillo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo manejan la ortografía? Ya, entonces, resultados, ortografía. Y ahí podríamos colocar dentro del promedio. ¿Ok? El peso de la escuela. Nuevamente, si hay un texto que tiene un subtítulo, yo debo focalizar en el subtítulo porque de esa manera estoy activando mis conocimientos previos y estoy leyendo más. Si yo digo el peso de la escuela, obviamente que pienso en la importancia de la escuela, ¿no es cierto? Eso es importante. Me anticipo quizá lo que dice el texto. No sé si va a decir eso, pero ya lo voy dialogando con él. Los expertos estiman que la escritura es clave para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Ahí hay una idea completa.
Tener dominio de la escritura no solo permite a las personas comunicarse con eficacia en distintos ámbitos, sino también es una oportunidad para aprender. Cuando escribimos sobre un tema, reflexionamos y profundizamos nuestra comprensión de ese tema, llegando a producir ideas más complejas, dice la académica de la UDP, Soledad Concha. Entonces, si se fijan, en este párrafo hay dos ideas, pero la segunda idea es básicamente un complemento de la primera, porque la segunda idea es como lo mismo que dijo la primera, pero ampliado, porque dice, los expertos estiman que la escritura es clave para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Y ahí sale lo que dice un experto para decir lo mismo ya dicho. Por lo tanto, si yo elimino esa idea, no importa porque la idea principal ya está dicha. ¿Sí? Entonces, escritura clave para el aprendizaje según expertos. Y esa es la síntesis. O sea, yo me voy dando cuenta que hay cosas que son necesarias para la idea principal e ideas que no. Además, la escritura es un proceso que se desarrolla en fases. Primero, se planifica, se piensa y se ordenan las ideas, y luego se escribe. Me da con eso. Ahí. Marcamos entonces. En ellos, la escuela juega un rol crucial, ya que no se aprende por sí solo a planificar antes de escribir. ¿Ya? Otra idea. Planificar qué escribir y escribir borradores permite decidir cómo organizar la información y pensar respecto de las ideas que se van a desarrollar. De este modo, las ideas en el texto final pueden ser más profundas o de mejor calidad, dice Concha. Nuevamente, tenemos una cita que complementa lo ya dicho. Entonces, las fases, ¿no es cierto? ¿Fases de qué? De la escritura, ¿no es cierto? Fases de la escritura y la importancia de la escuela. Por eso, ojo con ese conector. ¿Qué tipo de conector es por eso? ¿De consecuencia? Consecuencia. A los escolares se les pidió escribir primero un borrador, revisarlo y luego un texto definitivo. Ahí hay una idea. En tercer año, en promedio, el 68% de los escolares de los países encuestados logró hacer un borrador y luego mantener la misma idea en el texto definitivo. Cuba y Uruguay obtuvieron los mejores resultados con 87,7 y 83,9% respectivamente. Chile igualó el promedio regional con 64% de los escolares que logró el cometido. En sexto básico, menos de la mitad de los chilenos, 49,7, logró mantener la idea entre el borrador y el texto final y solo supera estadísticamente a Guatemala, México y Brasil. Nuevamente, razón, porque se dice por eso, yo ya sé que hay una razón, ¿cierto? Razón del por qué escribir un borrador y después aplicamos la generalización nuevamente y decimos resultados del ejercicio. Y tenemos nuevamente una síntesis del párrafo. 9. Como nota el mismo informe, Chile, así como otros varios países, tiene especificado en su currículum escolar que los estudiantes deben aprender la escritura como un proceso. Sin embargo, ojo ahí, porque hay nuevamente un conector que es importante. ¿Qué tipo de conector es este?
Adversativo. Adversativo restrictivo. Por lo tanto, la idea que se dijo antes, la que viene es diferente. Sin embargo, ello no se aplicaría. O sea, aunque lo piden, no lo hacen. Por ello, o sea, nuevamente, otro conector importante. Por ello es causal, ¿no es cierto? Por esto, el informe recomienda indagar sobre las prácticas docentes y cómo se implementa el currículum en el aula. Entonces, nuevamente, como lo nota el informe, en varios países tiene especificado en su currículum escolar que los estudiantes deben aprender la escritura como un proceso. Sin embargo, ello no se aplicaría. ¿Ya? Entonces, síntesis del párrafo. ¿Cuál sería la síntesis del párrafo? Que lo que se debería aplicar en Chile no pasa. Exacto. Y esa es una razón, ¿no es cierto?, de la recomendación del informe. Indagar sobre las prácticas docentes. ¿Sí? Entonces, razones, y ahí hasta ahí están las razones, porque como se está presente en el programa, pero no se aplica, esa es la razón, ¿no es cierto? Razones de por qué se debe indagar, ¿sí? Prácticas de aula y currículum. No se hace lo que se dice, ¿no es cierto? Eso también puede ser una buena síntesis. No se hace lo que se dice. Y ojo con el conector con el que parte después. Parte con un sin embargo. Eso quiere decir que todo lo dicho en este párrafo va a ser contradicho acá. ¿Sí? Chile se encuentra entre los que mejores resultados obtuvieron al escribir con buena caligrafía y en escribir textos con sentido. O sea, pese a todo lo anterior, hay algo bueno. Solo 1 de cada 10 niños chilenos de tercero básico escribió palabras inconexas. ¿Cómo podríamos sintetizar este párrafo? Como lo bueno que se pudo rescatar. Excelente. Cosas buenas. Cosas buenas en Chile. Pero se dan cuenta que, sin embargo, ya lo introduce, ¿no es cierto? Pese a todo lo que han dicho, sin embargo, hay cosas buenas en Chile. La costumbre es que leas y respondas preguntas. Bueno, hasta ahí el texto, ¿ok? Se dan cuenta que es un texto largo, pero si ustedes se fijan, nosotros dialogamos con él y nos quedó un texto así, mire. Se fija que es un texto intervenido. Esto es lo que yo denomino dialogar con el texto, ¿sí? Al dialogar con el texto, yo voy desentramando lo que el texto me va diciendo y voy comprendiéndolo paso por paso. Voy entendiendo el texto en todo lo que me va diciendo, tratando de comprender cada uno de los elementos que lo configuran, porque si yo entiendo el texto paso a paso, voy a ir comprendiéndolo paso a paso y entendiéndolo paso a paso hasta llegar a comprenderlo en su globalidad, en su totalidad. ¿Qué es lo que nos importa? Al principio nos va a parecer una tarea lenta, pero paso a paso vamos a ir siendo lectores mucho más activos y si focalizamos en estos conectores que les voy diciendo yo y en los elementos que configuran el texto, vamos a ir leyendo cada vez mejor. ¿Ok? ¿Quién había hecho esta parte? Dice, la costumbre es que leas y respondas preguntas, pero te invitamos a hacer una estrategia metacognitiva realizando tú las preguntas. ¿Alguien hizo preguntas para este texto?
¿Hicieron preguntas para este texto? Yo no, como que no se me ocurrieron. ¿Ya? ¿Alguien más hizo alguna pregunta? Contéstenme que no, por último. Vas a ver que no estoy hablando solo. Yo ¿No? no, profe. Ya, perfecto. Pero, a ver, hagamos una pregunta. Hagamos una pregunta de comprensión lectora. Yo voy a hacer una y ustedes la van a contestar. ¿Ya? Eh, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta típica que aparece en la PDT. ¿Sí? Eh, ya. Pregunta típica de la PDT. ¿Cuál es la relación que existe entre los párrafos 2 y 3 del texto leído? Esa es una pregunta típica que puede aparecer en la prueba. ¿Cuál es la relación que existe entre los párrafos 2 y 3 del texto leído? Otra pregunta puede ser, eh, ¿por qué? Eh, ¿Por qué se pide indagar en las prácticas docentes de los profesores chilenos? Segunda pregunta, ¿sí? Otra pregunta que podríamos plantear, ¿qué se puede inferir de el párrafo eh, 7 del texto leído? ¿Qué se puede inferir de la lectura para hacerlo más propio del párrafo 7 del texto leído? Todas estas son preguntas que podrían aparecerles en una prueba de comprensión lectora, ¿ok? ¿Cuál es la relación que existe entre los párrafos 2 y 3 del texto leído? Contesta la señorita Javiera Bravo. Javiera, ¿cómo está? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien. No se sienta nerviosa ni nada por el estilo. Aquí estamos para aprender, ¿ah? ¿Ya? No hay problema. ¿Cuál fue la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre los párrafos 2 y 3 del texto leído? Usted lo que tiene que hacer acá es contestar como si estuviera contestando una pregunta que le van a hacer en la PDT. En el primero, ¿ya? Que sería el párrafo 2, ¿no es cierto? ¿Qué dice el párrafo 2? Lo que se pidió a niños de tercero y sexto grado. Ya, y el párrafo 3, El resultado del estudio y que Chile está mal. ya. Si usted tuviera una pregunta de este tipo, podría contestarla perfectamente con las síntesis locales de cada párrafo. En el primero, ¿no es cierto?, se presenta lo solicitado a los estudiantes y en el segundo se dan los resultados que muestran que Chile está mal. Perfecto. Ojo con este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas sugiere que usted haga una síntesis local, primero, de cada párrafo, y después relacione las ideas presentes en cada uno de ellos. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos este proceso de las síntesis locales. ¿Por qué se pide indagar en las prácticas docentes de los profesores chilenos?
Señorita Catalina Durán. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué se pide indagar en las prácticas docentes a los profesores chilenos? No sé. Vean las síntesis locales y dónde podría estar la respuesta. ¿Alguien localiza el párrafo donde está la respuesta? Yo creo en el párrafo 9. En el párrafo 9, perfecto. Catalina, ¿qué dice el párrafo 9 en la síntesis? Razones de por qué se debe indagar prácticas de aula y currículum. Entonces, ya sabemos por síntesis local que ahí está la información que se nos solicita, pero la pregunta es, ¿por qué se pide indagar en las prácticas docentes a los profesores chilenos? Sabemos que está ahí la información, pero ¿por qué se les pide? O sea, esto es lo que sale en el texto, que deben aprender la escritura como un proceso, ¿no? ¿Ya? Pero eso sale en el párrafo 9, no se preocupe, si aquí estamos para aprender. Lea lo que dice el párrafo 9. Como nota el mismo informe, Chile, así como otros varios países, tiene especificado en su currículum escolar que los estudiantes deben aprender la escritura como un proceso. Sin embargo, ello no se aplicaría. Por ello, el informe recomienda indagar sobre las prácticas docentes y cómo se implementa el currículum en el aula. ¿Por qué entonces se pide indagar en las prácticas docentes en Chile? Porque no se dice como lo que piden, no se hace lo que piden. Porque no se está haciendo lo que se dice que se hace. ¿Se entiende? En el currículum se supone que dice, tiene especificado en su currículum escolar que los estudiantes deben aprender escritura como un proceso, ¿sí? Pero ello no se aplicaría. Como ello no se hace, como no se aplica la escritura como un proceso, es necesario indagar ahí, ver qué pasa. Y de esa forma, entonces, vamos a poder saber o mejorar, ¿no es cierto? ¿Por qué se pide indagar en las prácticas docentes a los profesores chilenos? Porque no se estaría haciendo lo que se declara en el currículo. ¿Entiende por qué esa es la respuesta, Catalina, no? Sí. Ya, perfecto. La idea es que nosotros vayamos entendiendo lo que estamos haciendo y de eso se trata. ¿Qué se puede, esta es buena, ojo, qué se puede inferir de la lectura del párrafo 7 del texto leído? Ojo, siempre que a usted le pregunten por inferir, necesariamente inferir, lo vamos a agrandar, inferir porque es importante inferir, y lo vamos a poner en rojo, porque inferir, esto que está acá, muchachos, implica huellas. Acá lo vamos a anotar. Para responder una pregunta de inferencia, necesito encontrar marcas textuales que la respalden. Estas marcas textuales, también llamadas huellas en el texto, son las que me permiten a mí decir algo del texto con fundamento. Entonces, Don Simón, ¿está por ahí? ¿No estoy compartiendo pantalla? Ah, ya, voy a compartir ahora, perdón. Ahí estoy. Ya. Don Simón, vamos acá. Dice, ¿qué se puede inferir de la lectura del párrafo 7 del texto leído? Tenemos que volver al párrafo 7. Dice, además, bueno, aquí no marcamos este conector que también es importante, ¿eh? Porque es un continuativo que agrega.
Además, la escritura es un proceso que se desarrolla en fases. Primero se planifica, se piensa, se ordenan las ideas. Luego se escribe. En ello la escuela juega un rol crucial, ya que no se puede aprender por sí solo a planificar antes de escribir. Planificar qué escribir y escribir borradores permite decidir cómo organizar la información y pensar respecto de las ideas que se van a desarrollar. De este modo, las ideas en el texto final pueden ser más profundas o de mejor calidad, dice Concha. ¿Qué se puede inferir del párrafo 7? ¿Qué se puede inferir, chiquillos, del párrafo 7? O don Simón, ¿qué puede decirme del texto? O alguien más, si quieren aportar también los problemas. ¿Qué se puede inferir del texto? La escritura es un proceso que se desarrolla en fases. Primero se planifica, se piensa, se ordenan las ideas y luego se escribe. ¿Es fácil escribir? Según esto, si está planificado, sí. O sea que usted podría decir, si planificamos, podremos escribir mejor. ¿Sí? Sí, Inferencia válida porque ¿dónde está la huella para decir eso? al final, en la cita donde dice como, de este modo las ideas en el texto final pueden ser más profundas o de mejor calidad. Excelente. Me parece muy bien. Estoy de acuerdo con esa inferencia. ¿Qué otra inferencia podemos dar? Vean el segundo enunciado, la segunda idea. En ello, la escuela juega un rol crucial, ya que no se puede aprender, no se aprende por sí solo a planificar antes de escribir. Ojo, porque para algunos autores, un parafraseo es también una inferencia. Cuando yo digo las cosas que se dijeron con mis propias palabras, estoy entendiendo lo que leo y estoy diciendo algo que no está dicho en el texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría decir acá? En ellos la escuela juega un rol crucial, ya que no se aprende por sí solo a planificar antes de escribir. ¿Podría decir, ¿alguien va a decir algo? ¿Sí? Sí, que sería que podemos inferir que la escuela es importante porque te da como los primeros, como te da como el impulso al principio para escribir. Perfecto. La escuela es importante para desarrollar la habilidad de escribir. ¿Está dicho esto de manera literal en el texto o lo sacamos por alguna huella? ¿Cuál es la huella que usted encontró para decir eso? Cuando dice, ya que no se aprende por sí solo a planificar antes de escribir. Perfecto. No se aprende por sí solo y dice la escuela es fundamental. Entonces, la escuela es importante para desarrollar la habilidad de escribir. Yo infiero esto. No está dicho en el texto, pero yo puedo determinarlo a partir de él. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de estrategias que son concretas, que nos permiten a nosotros llegar a la comprensión de un texto y que nos permiten transformarnos entonces en lectores mucho más activos. Chiquillos, estas dos clases son un poquito más lentas, más pedregosas, pero es importante que vayamos paso a paso porque yo no quiero llenarlos con información y después que no tengamos la capacidad de analizar esa información. Entonces, hemos terminado en el segundo texto que hemos leído y después dice lee las definiciones y desarrolla las y subraya las palabras esenciales, que ahí nos explican un poco las habilidades que vamos a desarrollar. Y después viene la actividad 2, ¿sí? Como no todos desarrollaron la actividad 2, la persona que la haya desarrollado, ¿quién fue quien la hizo? ¿Rocío? ¿Quién fue? Sí, yo me Ya. faltó en algunas ponerle como la estrategia.
Ya, perfecto. Usted cumplió con la tarea y tiene una estrellita. Ah, ya. Pero a lo que voy es que ahora lo que vamos a hacer es dejar como tarea el total de la guía. ¿Ya? Los que Profe, no han... Dígame. ay, perdón, lo interrumpí. No, dígame, Es dígame. que el Simón tuvo que desconectarse. Igual mandó un mensaje por el grupo de WhatsApp, pero Ah, igual ya. para avisarle. Perfecto, ningún problema, no se preocupe. Lo que vamos a hacer, chiquillos, es que la próxima semana vamos a revisar toda esta guía, pero vamos a ocupar solamente 20 minutitos para ello, entregando las claves de la guía y vamos a focalizarnos también, les pido por favor que lean esta guía, ¿ya? Porque esta guía más que de trabajo es de contenido, ¿sí? Si se fija, y yo lo que quiero ya en la próxima clase es empezar a trabajar en ejercitación, ¿sí? Por lo tanto, hagan esta guía también, desarrollenla, ¿sí? O ¿Entera? lean la guía hasta la página 9, ¿ok? Hasta la página 9, ¿sí? Y ahí donde dice actividad, vamos a hacerla juntos acá, ¿ok? Yo voy a dar por entendido que ustedes desarrollaron la, la lectura de la guía y después vamos a desarrollar las actividades que propone la misma, ¿ya? Y desde la próxima semana yo les voy a empezar a mandar material constantemente que vamos a ir revisando clase a clase y vamos a ir reflexionando sobre el error a partir de nuestra matriz metacognitiva, ¿ya? Profe, Dígame. o sea, para la próxima clase, ¿qué tenemos que tener? ¿La guía entera así como hecha? Esta guía completa, la guía Ah, ya. cero de comprensión lectora, Ujú. completita, y la guía cero de conectores leída hasta donde comienzan las actividades. Y las actividades ya. las hacemos acá. Muy bien. Ok. Eso, un placer. La guía de conectores hasta la 9, ¿no? En la guía de conectores Hasta la página 9. hasta la página 9, exacto. Ok. ¿Ya? Ahí lo comparten en el grupo también para nuestro compañero que se retiró antes, ¿ok? Ujú. Ya. Oye, y cualquier duda, ustedes tienen el grupo de WhatsApp. Si tienen, por ejemplo, si se ponen de acuerdo, por ejemplo, para una, y cada uno tiene una lectura en común, por ejemplo, están leyendo el mismo libro, o si quieren que comentemos alguna cuestión interesante como para trabajar la lectura también, yo estoy abierto a sugerencias. Entonces, también utilicémoslos como un canal de diálogo y de apoyo. Ya a mí me interesa que ustedes sientan la compañía también del profesor y que yo estoy preocupado de que les vaya bien. No se trata solamente de vernos aquí, que la clase sea lo más frío posible, todo lo contrario. A mí me interesa que les vaya bien y tenemos que aprovechar que tenemos un grupo chiquitito donde podemos hacer un trabajo más personalizado y a mí me interesa eso también, que ustedes sientan que hay un apoyo y que yo estoy pensando también en constantemente que ustedes vayan mejorando porque me interesa que les vaya bien, ¿ok? Eso, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.